Hola, ¿cómo están? Otra emisión de Radio Apevi como todos los viernes. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. Es un placer desde Mendoza. Estamos en comunicación con Maximiliano Salgado. Él es escritor, docente, periodista. Es autor de los libros Cambalache y Manual para el que no entiende nada. El libro Cambalache fue distinguido por la legislatura de Mendoza y el otro libro es más nuevito, lo presentó hace poco. Él también, bueno, es docente, como decía anteriormente, más vinculado a lo artístico, a lo literario y a lo deportivo también. Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias, un placer para mí. Gracias por la Bueno, invitación. no, el placer es nuestro. ¿Y de qué se trata este manual para el que no entiende nada? Manual para el que no entiende nada es un libro de poesías eh, que la verdad que el- tiene el nombre bastante simpático, diría yo, o más bien filosófico, porque bueno, las poesías, el libro nació a través de querer responder con poesías a algunas preguntas que uno, yo digo que nunca se hace o se hace y no tiene respuesta. Ujú. Eh, en algún momento surgió una pregunta que decía si una lágrima tiene dueño y, y de ahí surgió una poesía y bueno, fue llevando a otra y a otra y a otra y así fue que Ajá. salió este libro. Mm. Bien. Yo siempre le digo, Sí, y lo digo en con la tapa del libro, que en realidad de manual no tiene nada, porque claro. digo, no te va a dar ninguna certeza, por ahí te va a traer más preguntas, pero bueno, lo que es seguro que no vas a salir de la misma manera después de leerlo, o con más preguntas o con alguna respuesta, pero Claro, algo te va a dejar. eso está bueno, porque uno en general va a buscar un manual para, como decís vos, obtener respuestas o buscar algo útil. En cambio, Claro. este manual en realidad te va a abrir más la perspectiva, quizás hasta quizás terminás más angustiado, ¿no? Depende cuál sea la Sí, situación de una y cómo le venga esa palabra a partir de sí, lo que vos seguramente. expresás. Por ahí terminás más perdido, pero bueno. Claro. eh, y la verdad que la idea fue, era dos, o sea, la opción del título era o un título mucho más serio, pero como me parecía que las preguntas no tenían que ver mucho con la seriedad, digamos, eran bastante locas las preguntas, pensé que bueno, tenía que ir un poco más por este lado de dejar también eso, la duda, ¿no? Eh, por eso lo del que no entiende nada. Mm. Este, ¿Cómo y Sí, sí. y después de ayer me di cuenta, ayer me hicieron una otra entrevista y me decía una chica que no entiende nada, yo soy la primera que no entiende nada, me viven diciendo que no entiende nada. Y la verdad que Mm, me di cuenta que es una frase que usamos mucho, ¿no? mm. Y yo no la había pensado en realidad por ese lado, pero bueno. eh, Claro, sobre todo. Pasa, me parece, con los títulos de los libros. Cambalache fue una reedición de muchas notas periodísticas. Mm, Yo trabajé 25 años en el Diario de los Andes acá y era columnista dominical de la parte de deportes. mm, Y cuando quise escribir Cambalache, me fui dando cuenta de que había muchas cosas que se habían escrito hace 10 15 o 20 años y eran temas que seguían recurrentes, que en este país mm. como que todos tenemos un loop de que vuelven las cosas y vuelven. Claro, sí, totalmente. Y entonces fue Cambalache por esto del 510 y en el 2000 Y 2000 también. también, sí. Y, y después también fue como que me di cuenta que no había mejor título porque me permitió poner cosas de fútbol, cosas de básquet, cosas de rugby, hacer, digamos, un cambalache de Claro. deportes. Así que
dicen que los títulos por ahí lo buscan a uno, no uno busca los Ujú. títulos, así que yo creo que puede ser por ahí, ¿verdad? Claro. Además, los poetas y los artistas populares siempre inspiran, ¿no? Este mensaje de que el mundo fue y será una porquería, fue y será, ¿no? Es un poco, Totalmente, sí, estar de alguna manera condenados a repetir la historia, ¿no? Mientras, bueno, las cosas exactamente. suceden. Cambalache entonces está, digamos, dedicado al contexto deportivo. Sí, sí, sí. Vos sabés que en realidad eh, yo había escrito una nota un día que falleció un profe muy importante acá, que tenía una profe de educación física, que tenía mucha historia, eh, y que había sido por ahí el impulsor de los Juegos Evita acá en Mendoza, Ajá. ya por los 50 cuando se hicieron los Evita, y se llamaba Luis Rodríguez Nieva. Y bueno, el día que falleció hice como una nota en el diario repasando su historia. Y como 6, 7 años después, un día, yo ya no trabajando en el diario, un día me entero que le van a poner el nombre a una escuela, el nombre del profe. Y, y investigando, empecé a buscar, llegué a la directora para hablar con ella, para, para saber cómo había surgido la idea. Y ella me manda una nota, me dice, a partir de esta nota surgió todo, y era mi nota, era la nota que yo había Ah. escrito aquel día que había fallecido él. Y eso, primero que me hizo ver que no, lo que uno por ahí no alcanza a dimensionar hasta dónde puede llegar una nota periodística. Eh, Mm. y segundo, y entonces me empecé a cuestionar de que cuántas cosas podían quedar muertas en el archivo de un diario y, y valía la pena rescatarlas. Así Ujú. que de ahí surgió la idea de hacer Cambalache. Obviamente esta nota está en el libro. Y, y bueno, entonces fui buscando eso, para darle un ayornamiento a los temas, que tienen como un contexto actual, y después la nota original, digamos. Así que, pero sí, tiene que ver todo con lo periodístico, tiene que ver con mi trabajo Claro. periodístico, en realidad, tiene que ver con lo deportivo. Mm. Bueno, quiero presentar al resto del equipo. Vamos a empezar por Karina. Hola, Karina, buenas noches. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, la pregunta que tenía para Maxi era la siguiente. Em, lo que te iba a preguntar era, ¿cómo, cómo, cómo te decidiste a hacer este nuevo emprendimiento, Maxi? De los libros, mira, la verdad que yo siempre digo que, hola Cari, primero, ¿cómo estás? Eh, Siempre escribí, la poesía me ha acompañado durante toda mi vida. Lo periodístico, bueno, fue lo que me ha dado, ha sido mi sustento económico, lo que me ha dado comer. Mm. Eh, y bueno, lo de la poesía siempre creí que me debía un libro de poesía. Eh, la verdad que mientras estuve mucho tiempo trabajando en los medios no pensaba en escribir o veía muy lejos lo del libro, hasta que bueno, hace un par de años me decidí y bueno, eh, en 2 años metí 2 libros y seguramente, esto digo que muchas veces digo que es como los tatuajes que te dicen vos te haces uno y ya te querés hacer otro y otro y otro y no terminas más. Bueno, a mí me está pasando un poco con los libros de poder dejar lo que escribo, que es bastante. A mí escribir es mi lugar en el mundo, es lo que me Mm. da paz, digamos. Así que eh, por eso me, me largué y bueno, muy contento, porque la verdad que sobre todo con el manual de que no tiene nada, he tenido muy buena
muy buenas repercusiones, muy buenos comentarios y creo que está haciendo que la gente piense o se cuestione un montón de cosas que era lo que uno pensaba cuando lo escribía. ¿Cómo definirías tu poesía? Porque vos te has dedicado profesionalmente a la escritura en lo que sea el género periodístico, ahí en el diario, pero Sí, escribir poesía, bueno, implica por ahí otros procesos interiores. ¿Cómo surgió? ¿Fuiste volcando ideas, después le fuiste puliendo un poco la técnica? ¿Cómo definirías tu trabajo sí, vos poético? sabés que soy como, yo, eh, en realidad muy tradicionalista en la poesía. Eh, Mi poesía siempre tiene rima, digo, Mm, siempre tiene rima, ¿no? sí. Eh, Me ha pasado de que he tratado he escuchado muchos poetas, digamos, con rima libre y que tienen muchas cosas muy bellas, Mm, eh, pero tengo no, no me sale, digamos, no, no, mm, es una cosa que no, no he podido y cuando he escrito algo como que no me termina de cerrar, a mí como personalmente. mm, Así que tengo así como, mi poesía es como muy del romance, siempre con rima y bueno. eh, y yo creo que el poeta tiene etapas, por ahí estamos como con muy creativos y a lo mejor podés escribir, escribir, escribir y no parar. Y sabemos que hay momentos en que eso que llamamos inspiración no parece y bueno, mm, eh, hay que guardarse y esperar. que bajen las Así que musas. sí, pero hay que aprovechar mientras uno viene bien. Mm. Así que, y crear mucho. Acá la pregunta de Lau, ¿cuántos libros escribiste? Te pregunta, bueno, además de Cambalache y el manual, ¿tenés algún otro publicado o estás preparando algún otro? Tengo algo en antologías, así, en alguna. eh, y propio, así, son ellos, esos dos. Después también participé en un libro se escribió de los 60 años del Instituto de Educación Física, Sí. acá en Mendoza. Pero bueno, fui uno de los tres autores de ese libro. eh, pero míos, así son estos dos. Y esta es una antología ya Mendoza Cuenta, ¿no? Claro, ese salió Es también esa. sí, estoy en varias antologías, este último, Mendoza Cuenta salió ahora, hace poquito, eh, y tenía que ver con contar algunas anécdotas o cuestiones vividas en nuestra provincia. Yo Mm, ahí participé con un relato que hablaba de mi infancia, recordando el potrero que teníamos en ese momento en el barrio, eh, y cómo lo perdimos, ¿no? Después cómo fue que yo vivía muy en el centro de Mendoza, bueno, fue creciendo la ciudad, y se perdió ese potrero que un día nos lo cerraron mm. así con una pared, como, bueno, como debe haber pasado en todo el país. Claro, en tu relato evocás el potrero de tu infancia. Ese potrero, sí. Mm, Contando cómo, bueno, era un lugar que era como que ahí había habido casas colectivas, ¿viste? claro. Y bueno, se habían ido perdiendo algunas casas, quedaban ruinas, bueno. Y ahí jugábamos nosotros, lo que era casi nuestra canchita, y no llegaba a ser un potrero, digamos, pero bueno, era el lugar donde jugábamos, y en algún momento cerraron el terreno, y bueno, sí, nos quedamos sin poder seguir jugando. Así que contaba eso, y todo lo que uno vivió en ese momento, en ese lugar. Mm. Bien, me queda por presentar a Mariana. Hola Mariana, bienvenida.
Mariana, estamos conversando con Maxi Salgado, son los últimos minutos. Le agradecemos por su tiempo desde Mendoza y ahí estamos con Mariana. Adelante. Por casualidad, tengo creo la información de Instagram, más Instagram de uno, eh, ¿tenés? O por ahí me Tengo estoy equivocando, yo no, me estoy equivocando y es otro invitado. No escuché bien la pregunta, perdón. Le- eh, el Instagram, eh, uno más, o sea, ¿tenés más que un Instagram? No, en realidad sí, tengo un Instagram que es Maxi Salgado G, y el otro es como era una página que en algún momento tuve que hablaba de deportes electrónicos. Eh, pero bueno, ese quedó ahí que se llama Esporteando MZA. Y creo que sí, bueno, tiene mi nombre como también ahí en ese Instagram. Puede ser que lo hayas visto eso. Eh, ¿Qué sensaciones te produce escribir? Mucha felicidad, mucha felicidad. Es el momento en el que yo digo que me abstraigo del mundo, yo me pongo a escribir y me olvido de todo. eh, Paz, digamos, me parece que esa es la palabra, paz. Y, así que, a algunos, no sé, les gusta, qué sé yo, jugar, eh, bailar, bueno, a mí escribir es lo que me da mucha felicidad. Vuelvo con Karina, la Ahí última. voy. Sí. Eh, ya que nos contaste hace minutos que te gustaba mucho escribir, yo te Sí. iba a preguntar, además de lo que haces, ¿qué otra cosa te hubiese gustado escribir? Em, Creo que una novela tendría que, es como que una cuenta pendiente. Em, pero bueno, creo que en algún momento seguramente saldrá. Eh, He escrito algunos cuentos, pero no estoy como muy convencido de mis cuentos, así que también eh, tengo que trabajar en eso. ¿Tenés pensado alguna novela, alguna trama, algún personaje? Eh, ¿Lo estás trabajando? Sí, me gustaría algo policial, Mm. ya tirarme, dar Ah, un vuelco totalmente, eh, pero lo veo como, como muy, como que necesitas mucho tiempo, digamos, mm, por ahí, quizás no, pero viste como que uno se pone en la cabeza algunas veces. Con el libro de poesía me pasó que no no había sacado antes porque no tenía como una temática o muchos poemas de una temática particular. Y siempre te decían, viste, como que no, el libro tiene que tener una temática, tiene que ser... entonces, bueno, no no lo había pensado como libro. Me he presentado en varios concursos eh, y bueno, también cuando uno no gana cree que tampoco está bueno. Piensa que lo de uno no está bueno, porque si no no te vas frustrando. mm. Hasta que, bueno, una vez hablé con un gran poeta que es español, se llama Pepe Suárez Cardón, vive acá en Mendoza, pero es un gran poeta, y él me dio su posición sobre los temas de de los concursos. Me dijo, yo nunca me presento porque Mm. no me parece que valga la pena que que tres personas te digan si está bueno o malo lo tuyo, y, y frustrarse, como te digo. Mm. Así que de ahí en más dije, tiene razón, y aparte, eh, así que dije, bueno, me largo yo y los riesgos son míos Claro. del libro. Eh, en este libro puse algo, hice una poesía sobre esto, ¿no? De que quién te dice lo que está bien y lo que está mal.
Eh, Mm. eh, Claro. con qué criterio alguien te puede decir si está bien o está mal lo que uno escribe, ¿no? O lo que uno hace en la vida. Creo que tiene que ver con eso también. En todo caso, que lo juzguen los lectores, ¿no? Claro, claro, Yo tampoco, es más fácil, porque aparte de eso, los lectores son como muchos más, ¿no? claro, Porque, viste, vos vas a un concurso y son tres, claro, un y jurado. bueno, y Mm. un jurado de tres que tenés que estar justo en el momento de pegarle en su corazoncito. Claro, claro. Eh, sí, bueno, en el caso de una novela policial, yo creo que además de imaginar la trama, debe ser muy importante la técnica como para generar el suspenso, para que no caiga la historia, para, Claro, para que claro. no se muera antes de tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, antes de que Sí, sí, termine en sí, la hay que última poner mucho. página. Aparte me gusta, digo, la novela lo pienso como muy descriptiva, entonces, bueno, Mm, por eso digo, tiene eh, mucho trabajo, ¿no? mm. Bueno, Maxi, Pero bueno, algún día sí. saldrá. Sí, sí, algún día saldrá, vamos a estar ahí atentos, todo llega. Eso, Sí, por señor. supuesto, el tiempo lo tenés vos y vos lo manejás. Aparte haces un montón de cosas más que no tenemos tiempo de contar, pero será en otra oportunidad. Sabemos que tenés que ir a dar clase, así que te agradecemos muchísimo por Sí, este señor. contacto y bueno, será hasta Bueno, siempre. no, muchas gracias a usted y hermoso lo que hacen y acá estoy para todo lo que necesiten. Bueno, igualmente. Y bueno, vamos a hacer próximamente alguna otra nota cuando salga alguna de esos festivales provinciales que vos participás, que son muy lindos y muy importantes para la comunidad. Dale, dale, ningún problema. Bueno, Maxi, un abrazo grande. Abrazo a todos. Chau, chau, chicas. Chao. Chau, chau. Bueno, esta ha sido la primera parte de Radio APEVI. Le digo a mis compañeras panelistas, nos vamos a encontrar a las 8. Vamos a tener otra nota que bueno, ahora en la producción vamos a estar trabajando un tiempito. Vamos a hablar sobre una obra de teatro que se llama El Puente, es una adaptación de un clásico de la dramaturgia nacional, así que vamos a estar con uno de los intérpretes que ustedes seguramente conocen. Así que bueno, nos encontramos a las 8. Un abrazo, Ok. enseguida volvemos. Chau, chau.